hermosas del Café Los Angelitos y ahora vos venís con tus benditos audios. A ver, Nacho, la verdad que es para amargarse un poco. Me hice una hoja de ruta porque la situación no es demasiado sencilla, básicamente para que la gente vaya comprendiendo qué es lo que está pasando con esta historia de los audios gate. El viernes, arrancamos por acá la hoja de ruta, el viernes hubo una denuncia del gobierno nacional sobre los audios, por los audios en los que se grabó a Karina Milei en casa de gobierno, en los que no se decía absolutamente nada vinculados con sobornos, vinculados con coimas, o no tenía absolutamente nada que ver con las denuncias hechas oportunamente, en audios también filtrados por el ex titular de la Andis, Españolo. En esos audios a la Casa Rosada, Karina Milei decía que había que estar unidos, que ella trabajaba de 8 de la mañana a 11 de la noche. Desde el punto de vista del contenido, eran audios absolutamente insulsos. Lo que se quiso hacer con eso, evidentemente, fue dar una señal. Y la señal dada fue hacia el poder, hacia Karina Milei, el presidente Milei, diciendo, bueno, ves que yo tengo tus audios, ves que yo te puedo grabar, tenemos esto tuyo y hay más. Bueno, la denuncia que hizo el gobierno recayó en el juez civil y comercial Alejandro Marianello. Este juez, Alejandro Marianello, tiene 9 denuncias ante el Consejo de la Magistratura. 5 de esas denuncias tienen que ver con acoso sexual y una de ellas por abuso sexual. ¿Qué fue lo que dispuso el juez que intervino en esta causa o al que le tocó intervenir en esta causa? Porque era el juez que estaba de turno sobre estos audios de Karina Milei en Casa Rosada que no decía nada de coimas. Bueno, básicamente, rápido, para los mandados, dirían en mi pueblo, el juez Marianello le pidió a los medios abstenerse de difundir los audios de Karina Milei por los medios convencionales, radio, televisión, por las redes, pero también por cualquier tipo de plataformas. Un hecho evidente y muy claro de censura previa, teniendo en cuenta que lo único que se conoció de Karina Milei fue eso, los filtrados de la Casa Rosada, pero claro, se anticipaba que había 50 minutos más. El juez, sin conocer el contenido de esos audios, sin disponer ninguna medida vinculada a cómo se obtuvieron, quién los tiene, si lo estaban manipulando, ordenó que no se difundieran. A todas luces, un hecho de censura previa que nos recordó rápidamente algún episodio vinculado con la jueza Romina Servini, en ese momento de Cubría, sobre el programa de Tato Bores. Y a partir de allí, el ingenio de Tato Bores que generó aquella famosa canción dedicada a la jueza a la que no se podía nombrar, bueno, la jueza Burú Budú Budía. Sí, Nacho, decime. No, por eso reitero la pregunta técnica de cuando habíamos hablado con Mercedes Ninzi. Sí, aunque parcialmente ya se conociera algún audio, se presentaba la figura de censura previa. Claro, es indudable. Hoy estuve charlando con algunos abogados constitucionalistas. Técnicamente lo pregunto, sí. Digo, si se hubiese conocido el 50% de los audios, ¿estaría bien ya después decir, che, no se pueden difundir más los audios? Y sí, porque el resto del 50% es lo que a vos te está haciendo presumir que hay algo malo y estás prohibiendo su difusión, sin conocer el contenido. Entonces, indudablemente, digo, ayer charlé con algunos abogados constitucionalistas, hoy escuché a otros tantos en otros medios y todos coinciden de uno y otro palo. Me refiero a gente que puedas identificar más cercano a Unión por la Patria, más cercano a los libertarios, más cercanos al PRO. Todos, absolutamente todos coinciden que se vulnera el principio de libre expresión contenido y de libertad de expresión contenidos en la Constitución Nacional. Para explicar, perdón, Darío, porque si no, después que... No, está para perfecto. Explicar bien. Dale. Si se pasan todos los audios, no sería inconstitucional decir no podés volver a pasarlos, porque los pasaste. Claro, después de pasados todos los audios, eso, en todo caso... Para entender ese capítulo de la censura previa. A ver, el juez lo que está pidiendo claramente, Nacho, y por esto es censura previa, que no se difundan cosas que no se conocen. Exactamente. Lo que está diciendo es lo mismo que yo diga, tengo una nota fantástica y me venga una orden judicial, no la podés publicar porque me dijeron que contienen datos vinculados con hechos irregulares del gobierno.
Si yo la publico, eventualmente después el gobierno estaría en condiciones de plantearme una causa, claro, pero no sin siquiera yo haber explicado o expresado qué es lo que tengo como material y habiendo justificado lo que quiero decir. Por eso, se conocieron unos pocos segundos de Karina Milei, se dice que hay 50 minutos, que eso fue solo y la expresión fue dada por quienes lo tienen, fue solo la puntita y que pueden seguir distribuyendo ese material. Bueno, muy rápido el juez, estamos hablando, insisto, del juez Alejandro Marianello en lo civil y comercial, que se tomó esta atribución que lógicamente le va a costar una nueva causa porque lo que ha fallado se irá seguramente a la Cámara y la Cámara resolverá de una manera diferente. Insisto, un juez que tiene 9 causas ante el Consejo de la Magistratura, 5 por acoso sexual, una de ellas por abuso. Pero a esta causa, que implica este hecho de censura previa, insisto, y no es porque lo diga yo, sino porque lo dicen los abogados constitucionalistas, se sumó ayer una nueva causa presentada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Allí, la mano derecha de Patricia Bullrich, que es Fernando Soto, la mano derecha e inclusive en rango, podríamos casi colocarlo como un viceministro, presentó una denuncia que recayó en el juzgado 10 que está siendo subrogado por el juez Ercolini y que tiene como fiscal a Stornelli. ¿Qué es lo que se decía en esta denuncia? Bueno, que el gobierno nacional está siendo motivo de una operación de inteligencia ilegal, de operaciones que buscan desgastar al gobierno, que tiene que ver con la campaña electoral que va a desembocar el 26 de octubre, pero que tendrá los próximos días las elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Y se nombraba concretamente a personas de manera muy puntual. Primero, al canal de streaming Carnaval. Segundo, al periodista Jorge Rial. Tercero, a Mauro Federico, que fueron los que distribuyeron algunos de los audios. Tercero, a Pablo Tobillino, que tiene un cargo en la AFA, que es mano derecha de Chiquitapia, si no me equivoco, es tesorero de la AFA. Tesorero de la AFA, si no me corrigen. Y también a Franco Bindi. Franco Bindi es la pareja de Marcela Pagano, que fue expulsada o también mitad expulsada, mitad se fue, de lo que es la Libertad Avanza, después de haber sido negado un puesto en una comisión por parte de Karina y Martín Menem. A ver, vamos a ver, después de esta presentación, qué es lo que ponían las autoridades del gobierno en las redes de la ex Twitter, digamos, ¿no? Manuel Adorni. La justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada. Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión. Fin, termina como siempre Milei, que ahora también es un legislador electo de la ciudad. Repostea, o cita mejor dicho, Javier Milei, este tuit de Adorni y pone operación de inteligencia ilegal. Bajo este parámetro de operación de inteligencia ilegal es que se radica esta segunda denuncia de la que estábamos hablando y que involucra, entre otros, a Rial, Mauro Federico, Tobillino y Franco Bindi. A ver, ¿qué es lo que se pidió ahí y realmente se fue a fondo? Bueno, se pidió a través de la denuncia allanar las instalaciones del canal de streaming Carnaval, allanar los domicilios particulares de Rial, de Mauro Federico, de Tobillino y de Bindi, y en todos esos allanamientos hacerse o decomisar todo lo que tuviera que ver con elementos digitales, con teléfonos celulares, con computadoras, con pendrives. Del canal streaming inclusive se pidió que se rescataran o se decomisaran las consolas de operación y las hojas o las rutinas de los distintos programas que se hacen en ese streaming. Tenemos un OM de Patricia Bullrich, que después vamos a ver por qué quedó tan mal parada la ministra y las explicaciones que va a tener que dar, sobre todo a la luz de una denuncia que acaba de surgir de parte del abogado de Cristina Kirchner. Esto decía ayer Patricia Bullrich. Al extremo político, para que entienda la gente, ¿no? Al extremo político. ¿Qué quieren, voltear al presidente? Pero no tengan la menor duda. ¿Usted se cree que 2 años más. ¿Usted se cree que Maduro
no quiere que en la Argentina vuelva el kirchnerismo con el que hacían cualquier tipo de cosas. Pero la democracia no se lo impide, le quedan dos, le guste o no le guste a Milei, si putea, no putea, o si la economía Pero si el único gobierno que terminó su mandato fue el de Mauricio Macri, y todos los demás gobiernos no lo terminaron. Intentan que vuelva a ser una práctica del poder permanente, del poder que tiene la plata, el dinero que roba, el populismo de la Argentina, que quiere el poder siempre a cualquier precio. Y que fíjese la situación que ha generado antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde ellos tienen todo el poder. Es en el único lugar donde tienen la concentración del poder y todos los que fueron funcionarios nacionales ahí metidos. Es como un gobierno paralelo el que tienen en la provincia de Buenos Aires. Por eso no querían dejar meter. Pero fíjese, el clima al que nos han llevado antes de las elecciones. Esta foto que... Perdón, Matías, yo la primera vez que lo escucho, que decían que estaba armada. No, pero si la tomó, creo que si no me equivoco, la tomó un fotógrafo profesional, no recuerdo de qué medio de comunicación. Bueno, esto decía Patricia Bullrich, una Patricia Bullrich que patinó y muy feo y hasta debió retractarse porque en un programa de América Noticias con Pablo Rossi, dijo que en ningún momento en la denuncia hecha por su ministerio y por su mano derecha, Fernando Soto, lo mencionábamos hace un ratito, se pedían los allanamientos ni a Carnaval, que es el streaming, ni a las casas particulares. Y bueno, el tenor de la denuncia le fue leído al aire a Patricia Bullrich, que en ese momento se enteró del contenido de su propia denuncia. Una desprolijidad muy grande porque este tipo de cosas generalmente deben ser aprobadas. No creo que Patricia Bullrich se haya cortado sola con este tipo de denuncia. Generalmente esto tiene que pasar por legal y técnica, que son los que tienen el expertise y el detalle finito de cómo hacer una denuncia. Bueno, una Patricia Bullrich que quedó absolutamente en offside. Pero más allá de lo que dijo Patricia Bullrich, también empezó a generarse repercusiones por parte de la oposición. Y vamos a ver ahora un tuit de Germán Martínez, que es el presidente del bloque de legisladores de Unión por la Patria, ¿no? Que posteó: las coimas y otras barbaridades necesitan censura para ser tapadas. Por eso este martes, es decir, hoy, en Diputados, coimas en discapacidad, a las 12 horas se va a debatir en la Comisión de Salud, a las 14 horas en la Comisión de Discapacidad. Estafa tipo Libra, a las 16 horas va a ser tema también de la comisión investigadora. Y censura previa, libertad de expresión, a las 18. Es decir, que desde Unión por la Patria, por ahí lo que no hicieron mucho durante su gobierno, hoy sí van a tirar todos los libros y toda la Constitución sobre las irregularidades que ha cometido el gobierno de Javier Milei, a través de procedimientos, a través de denuncias y a través de este enorme, o mejor dicho, de esta enormidad que no se había vivido nunca después de la dictadura que ensombreció las décadas de la Argentina, pedir el allanamiento a un domicilio particular y o el decomiso, ¿no?, de los elementos de propiedad de periodistas y hombres que, como Franco Bindi, que es la pareja de Marcela Pagano, es vinculada con organismos de inteligencia, es acusado de ser un investigador o un hombre de inteligencia inorgánica y también con ligaciones con Venezuela y desde el gobierno, en algunas charlas ayer me lo mencionaron, hasta con terminales en Rusia. Así que un tema que realmente ha generado muchísima convulsión, que está sacudiendo también los mercados porque el dólar anda volando por allí por los 1.008, ya te lo digo exactamente, está en 1.385 el dólar oficial. Y tener muy en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, Stuart Mill decía en su libro sobre la libertad, el socialismo podría volver envuelto en banderas de libertad. Que no nos vuelva a pasar eso a los argentinos, ¿no? Gracias, Darío. 7 minutos para las 11 de la mañana.